Amados hermanos, los saludo con la paz del Señor, deseándoles que tengan un gran día a todos los que nos están viendo vía esta plataforma de videoconferencias o también las personas que nos van a ver en las otras redes sociales. Un saludito a todos ellos y pues vamos a empezar esta prédica esta conferencia, videoconferencia de manera virtual con todos los hermanos que ya se han ido agregando para poder comenzar esta prédica enseñanza que trata de las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas. Bueno, pues vamos a darle la palabra a el hermano, al pastor Milton. Por ejemplo, en todo lo que es la ceja de la ciudad del Alto, abajo en el centro de la ciudad, en la Pérez Velasco, bueno, en la Buenos Aires, Tembladerani, diferentes sectores donde esta bebida está tremenda, bebiendo, casándose, muchos están proyectando el casarse. Ahora estamos hablando de estas vírgenes, de las bodas también, pero en este tiempo están afanados, dice, bebiendo, casándose y dando en casamiento. ¿Qué es dando en casamiento? Lo que comúnmente se llama en nuestro país pedir la mano. Pero muchos hacen pedir la mano y hacen unas fiestas tremendas, tal vez muchas borracheras y tantas otras cosas. Eso es lo que sucede. Hasta el día, dice, en que Noé entró en el arca. El versículo 39 añade y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Hoy en día muchas personas no están entendiendo. Está esta pandemia a nivel del globo terráqueo. Hemos explicado las anteriores prédicas, desde el coronavirus y demás. A partir de enero, diciembre, habíamos hablado ya de esto. Muchas hermanas que están en la casa de oración o en diferentes congregaciones en salmos, les hablábamos de aquello el año pasado y les decíamos que iba a haber pestes. Pero mucha gente, como está escrito en la palabra y tú estás viendo en este momento, no cree. O si viene por este oídito, sale por este otro. Y dice el 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y no entendieron hasta que viene la pandemia. Este es el principio de dolores. La palabra de Dios dice que va a ser así. Y que posteriormente, en la gran tribulación, esto va a ser sumamente tremendo. Por eso debemos entender nosotros. ¿Y qué dice? Se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Va a repetirse nuevamente. Cristo viene a las nubes. Prepárate, preparémonos. Eso es lo que estamos haciendo hoy día. Si bien no podemos salir de casa, pero podemos utilizar estos medios para escudriñar su palabra. El versículo 40 dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Mitad se queda, mitad se va, dice. El versículo 41, dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada, la otra será dejada. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Como en los días de Noé, estas pandemias van a acrecentarse, pero dice nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que los que estamos en Cristo somos más que vencedores y Él nos va a poner su manto sagrado, como está escrito en Salmos. Por eso te hablamos aquello, porque hemos visto que el año pasado, el anteaño pasado, cuando hablábamos esto, muchos decían que somos emocionales, muchos manifestaban que esto no va a suceder. ¿Dónde están aquellos que hablaban el año pasado, muchos pastores equivocados que decían que este 2020 va a ser de prosperidad, que este 2020 vas a tener dinero, que vas a comprar tu casa, tus autos y todo? ¿Dónde están esos? Si son profetas, si son como ellos se autonombran, apóstoles, ¿por qué no dicen la verdad? Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Nosotros hablamos la palabra tal cual está escrita. Amén. Amén. Podemos ver también acá.
que en Mateo nos habla claramente. Y veremos posteriormente los demás versículos para apoyarnos de aquello. Es algo sumamente sorprendente las cosas que están sucediendo hoy en día. Como verán, aquellos que no se están preparando, esas vírgenes que son insensatas, no se están preparando. Y cuando está hablando de vírgenes, está hablando de la humanidad, pero está de una humanidad que conoce la palabra de Dios, que mitad cumple, que mitad está trabajando para el Señor, pero que otras personas no lo están haciendo. Por lo tanto, la palabra de Dios es certera. No va a cambiar. Como 2 más 2 es 4 aquí en la China, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. En esto también podemos ver Lucas 12, 35 al 40. Ahí en tu palabra está escrita y dice el siervo vigilante. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los lomos. Tenemos que estar cubiertos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y vestidos de la armadura de Dios. ¿Qué más nos dice? Lámparas encendidas. No dice que esas lámparas estén apagadas. No importa, estemos nomás un domingo tal vez escuchando la palabra. A veces un poquito podamos escuchar una prédica. A veces un poquito podamos leer la palabra. A veces un poquito podamos ayunar. No dice eso. Lámparas encendidas constantemente. El versículo 36 dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue, llame, le abran enseguida. El Señor está viniendo. Velando con la palabra de Dios. ¿Qué más dice? De cierto os digo que se ciñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. El Señor va a venir. La mesa ya está lista, dice el Señor, para que vayamos a la cena, a las bodas y a la cena del Cordero. Escrito está. El versículo 38, y aunque venga a la hora segunda de vigilia, ¿qué hora es esa? De 10 a 2 de la mañana está hablando, está escrito en la palabra. O aunque venga, dice, a la tercera vigilia, que es de 2 de la mañana a 6 de la mañana. Si los hallare así, ¿cómo? Orando. ¿Cómo? Hablando con el Señor, porque orar es hablar. Son aquellos siervos, bienaventurados son aquellos siervos, bienaventurado nos está diciendo si tú te estás preparando. Esto no quiere decir que dejes las cosas que tienes que hacer. Tendrás el trabajo, tendrás el estudio, la universidad, el colegio, la oficina y todo aquello. Eso se tiene que llevar adelante, pero no dejando de lado la palabra de Dios, escudriñando. Bienaventurados son aquellos, dice, esos siervos son bienaventurados. El versículo 30, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Versículo 40, vosotros pues también estad preparados para que a la hora que no pensáis el Hijo de Él está llamando a Arthur. Debemos estar ¿cómo? Debemos estar, dice, preparados. Que no compre, porque para que con cuando venga el Hijo del Hombre, nuestro Señor, nos lleve en ese inminente arrebatamiento. ¿Qué más añade en función de las carretillas? Nos manifiesta claramente acerca de la palabra de Dios. En Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh de los ejércitos. Los insensatos
o sea, los que no son prudentes, los que no están aprendiendo de la palabra, los que no están escudriñando la palabra, dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este versículo podemos un poco recordar el año pasado, el anteaño pasado, a fines de este año, cuando hablábamos esto, muchos seguramente pensaban y decían, no, esta sabiduría no me parece bien. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando se enseña, no quieren escuchar. ¿Qué son ellos o ellas? Insensatos. Proverbio 1:7 dice. Y no heredarán el reino de Dios. ¿Qué quiere decir prudente? Prudente viene del griego froneo, actuar pensando, responsable e inteligentemente. Pero a veces en un raciocinio humano, nosotros creemos que el inteligente es aquel que pueda tener 10 cartones, 20, salir de Harvard. Gloria a Dios si Dios le da su oportunidad, pero no está la inteligencia allí, porque no conocen nada de la palabra. ¿Y qué es la palabra insensato? Viene de moros, del griego. Insensato es necio, es tonto, cabeza dura, irresponsable. Eso nos dice la palabra de Dios. El Salmo 14:1 nos dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y hay muchos que dicen, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Porque ¿qué nos habla? Hay 5. ¿Por qué 5? ¿Y por qué se dividen en las otras 5? 5 son la iglesia del Señor. Esas 5 es la Israel espiritual, los redimidos, los limpiados. Y las otras 5, ¿quiénes son? Que están también en la congre, que se han convertido, que conocen la palabra, que han leído algo de la palabra, pero son, dice, insensatas. Ese es el pueblo de Dios. Vean acá, es sumamente interesante. Juntos están en la iglesia, pero unas son prudentes y los otros son insensatas. ¿Qué nos está diciendo? No todo el que diga Señor, Señor se va a ir con Dios. No es salvo, siempre salvo. Yo me convierto, recibo al Señor y hasta yo ya me voy a ir. No es así. Por eso habla de todo aquello. Entonces, la palabra de Dios dice que estamos reunidos, pero que si no llenamos nuestro aceite, que es el Espíritu Santo de Dios, nos podemos considerar o convertir en insensatas. Pero tú estás por eso ahí. Posiblemente has invitado a muchas personas, posiblemente has invitado a familiares, pero tal vez están preocupados en qué cositas se van a servir, qué cosita van a comer, no sé, en otras cosas, y no le dan tiempo a Dios. Los días son difíciles. Esta pandemia está haciendo de que muchos que no conocían la palabra puedan integrarse y doblar rodillas para nuestro Señor. Y muchos cristianos también que estaban enfriándose puedan retornar. Juan 1:11-13, ahí en tu pantalla, ¿qué dice? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Señor vino en la anterior oportunidad, hace más de 2000 años, y no le recibieron. Hoy está viniendo. ¿Cuántos lo recibirán? El versículo 12 añade, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Creemos y lo recibimos. Ven pronto, Señor Jesús, le tenemos que decir. ¿Qué pasa? Pero dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escucha lo que dice, hijos de Dios. Aquellos que se han convertido, aquellos que han recibido en su corazón a Dios, a nuestro Señor, a Yahweh de los ejércitos, a Yeshua Mashiach, son hijos de Dios. Pero los otros dice que son, la palabra nos dice, criaturas de Dios. Esta palabra es fuerte, sí. Hay a muchos que les dicen, yo soy hijo de Dios también, y está en el preste, y está en la entrada folclórica, y está ahí tal vez
tomando y tantas cosas, desviándose. Y dice, soy hijo de Dios, porque bailo para tal cosa, porque bailo para el tal. Mentira, no es así. Acá dice que unos son hijos de Dios, los que se han convertido, y los demás son criaturas de Dios. Esa es una realidad. El versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados de Dios. Por eso, amada hermana, estos versículos, estas vírgenes prudentes e insensatas, debe hacernos pensar, Cristo viene pronto, estas pandemias, estas pestes no son una casualidad, es porque está escrito. Y vamos a ir viendo posteriormente, si nos da tiempo, a ver qué es lo que va a suceder en estos meses. Como les decíamos el año pasado, ¿qué va a suceder a partir de enero? Pero muchos incrédulos decían, no, está hablando por hablar, no está escrito en la palabra, no es palabra de hombre, no es palabra mía, no es mi cosecha, es la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que va a suceder a mediados de este año y a fin de este año. Pero continuemos con esto. Entonces, eso es lo que sucede. Lo que sucede es que cada uno de los que estamos viendo, y hoy día el Señor nos da ese privilegio de poder escuchar su palabra, veamos hacer un cambio en nuestras vidas. Y en base a ello podamos hacer de que nuestra familia, nuestros hermanos, tíos, primos y todos ellos, podamos hacer un cambio. Esas cenas de las bodas del Cordero, vayamos a ver aquello, es sumamente interesante. La cena de las bodas del Cordero, porque para eso nos estamos preparando. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. La palabra de Dios es clara. Dice que hoy en día debemos gozarnos todos aquellos que estamos en función de la palabra de Dios, pidiéndole sabiduría a Dios, porque la sabiduría no viene de hombre. La intelectualidad es la que está ahí, raciocinio humano solamente. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa. Ahí podemos un poco ver y ratificar cuando dice, y tú estás leyendo, y su esposa, la traducción correcta viene de esposo, quiere decir nupios en el griego, y es novio, novia. Entonces, ¿qué está diciendo? Y su novia se ha preparado. Nosotros somos la novia. El Señor va a venir a las nubes. Tenemos un gráfico en la parte inferior al lado izquierdo. El Señor Jesús va a venir a las nubes. Escrito está. Dice, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero. Está viniendo el Señor Jesús. Son cosas impresionantes que están sucediendo en los cielos. Señales en el cielo, terremotos y todo aquello que está escrito en profecía. Pero dice que nosotros debemos prepararnos como esa novia. Nos estamos preparando. Tú te estás preparando, amada hermana, amado hermano. Tú pequeñito que estás mirando. Tú que estás apropiando en tu mente aquello. Esa visión de Juan nos manifiesta. Esas multitudes que van a estar, como vemos en los gráficos ahí, alabando al Señor en las bodas del Cordero, en esa cena. Está para comenzar esta cena, estas bodas. Recuerda lo que estamos diciendo. La profecía se cumple. Es una gran realidad. Es una gran verdad. Como 2 más 2 es 4 aquí en la China. Igual se va a cumplir. Es impresionante lo que va a suceder y lo que está sucediendo. Pero el Señor nos está dando tiempo. Esta pandemia, hay que agradecerle a Dios y decirle gracias, Señor, porque podamos estar en familia y podamos escuchar la palabra y podamos escudriñar, porque ahora nadie podrá decir, no tenía tiempo. Nadie podrá decir,
mi trabajo, mi negocio, mi oficina, mi colegio, mi universidad, porque todo está paralizado o casi todo está paralizado. Hay más tiempo. El Señor está haciendo de que haya tiempo para que escudriñemos su palabra y hagamos un cambio genuino en nuestras vidas. Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Amén. A nosotros, a ti, amada, a ti, amado, Amén. se está concediendo de que te vistas de lino fino. ¿Y qué más dice? Limpio, resplandeciente. Y allí nos explica por qué. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces debemos actuar con acciones justas, dice la palabra de Dios, en justicia. Y cada uno de nosotros debemos ser así. Estas bodas, de cómo se tomaron un poco históricamente, 3 etapas tiene el por qué se dice bodas. Una primera etapa, hoy día vamos a ver esas 3 para que tengamos en mente qué es lo que nos ha querido decir nuestro Dios en esto. Primera etapa es un contrato en los matrimonios que se realizaban en la época de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, en Israel. Había en la primera etapa un contrato de matrimonio que tenía que firmar el padre y la madre. Se acercaban los dos y decían, vamos a hacer casar a nuestros hijos, varón y mujercita. Y firmaban un contrato. Y la mujer, los papás de la mujer tenían que pagar, en esa época un dote se llama, que serían los bienes, derechos aprobados por él, para el matrimonio. Tenía que pagar al novio y sus padres. Imagínense, hoy ha cambiado totalmente. Hoy van a la congregación y ¿qué es lo que sucede? Muchos confundidos porque no les hablan la palabra correcta, porque no les dicen la realidad. Van muchos jovencitos, inclusive hermanos mayores, a buscar a alguien en la congregación, a buscar tal vez la esposa, la enamorada. Están confundidos. En la época antigua, imagínense si hoy fuese así, que se acerquen los papás y digan, se va a casar con tu hija y con mi hijo. ¿Cuándo les hacemos conocer? No, primero el día de firmar nomás se van a conocer ellos para que sean novios. Imagínense lo impresionante que sería hoy en día. Si tú le hablas a un joven eso, te dicen, están locos, ¿cómo me de casar con alguien que no conozco? Pero se hacía mediante Dios. Esas familias han perdurado, esas familias han ido hacia adelante, esas familias han sido bendecidas por Dios. ¿Por qué creen que hoy en día, hay tanto divorcio? De cada 10 matrimonios que se casan en este tiempo, según estadísticas, 8 están en divorcio. Una está en problemas, una sola vive bien, porque no han seguido el procedimiento que dice Dios. Y entonces uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Porque no hemos seguido a Dios. En ese tiempo era así, y por eso se habla, como decimos en el tiempo de Jesús, esa cena de las bodas del Cordero. Entonces, esa segunda etapa, vayamos a Mateo 25:1. Entonces dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Un poco, ¿qué dice? Entonces el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Tenemos una figura, una fotografía en la parte inferior, en la mano, en tu pantalla, a la mano derecha, a la mano izquierda. Está hablando de donde reina Dios, donde nos va a llevar a nosotros. Esto va a ser también en esta misma tierra, pero se llama la eternidad, donde las calles serán de oro, dice, las puertas de perlas. Allí ya no habrá pena, tristeza, amargura, allí ya no habrá enfermedades, allí todos los que nos vayamos con Cristo llegaremos a la edad más o menos promedio de unos 20, 21 años, 22. Todos.
Alguien se preguntaba y alguna vez nos decía, y mi abuelita que estaba convertida e iba a la congregación, y mi abuelita se murió a los 70, 80 años, ¿cómo va a ser en el cielo? Va a ser jovencita. Va a tener 20, 21 años, escrito está en la palabra. Todos te dan un estándar de edad. Gloria a Dios, amén. Imagínense cómo estamos en esta tierra, pasando problemas, enfermedades, discusiones y tantas otras cosas. Allí será el gozo y la felicidad en Cristo Jesús. Veamos esta segunda etapa. Dice, bueno, entonces el versículo, entonces el reino de Dios será semejante, se está comparando a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Nosotros tenemos que tomar nuestras lámparas y subir, vamos a esperarla en el cielo. El Señor va a venir a recogernos. Ese es el arrebatamiento. ¿Y cómo era antes? En esta segunda etapa, que sería el arrebatamiento para nosotros, ocurría un año después. Se pedía el matrimonio y un año después, recién el novio con sus amigos iba a la casa de la novia a medianoche. Hacían un desfile con sus antorchas y ponían aceite y iban por las calles hasta llegar a la calle, a la casa de la novia. Pero la novia, ¿qué hacía? La novia estaba, y como ya sabía de anticipación que habían firmado un documento, entonces la novia estaba esperando, se estaba trajeando, estaba preparada con sus doncellas, con las que le ayudaban, y estaba preparada para que venga. Pero se tenía que preparar todo ese año. Todo el tiempo tenía que estar esperando, todos los días, ya va a venir tal día, ya va a venir tal día. Y cuando ya se decía tal día estoy, le comunicaban, se lo recogía. Lo mismo el Señor va a hacer con nosotros. Por eso dice que tenemos que estar velando, ser como esas vírgenes prudentes, esperando que nuestro Señor venga para que nos pueda llevar. Tiene que llevar a ti. Tú ora por tu familia, ora por tus hermanitos, por tus hermanitas, por tu papá, por la abuelita, por el abuelito, porque Amén. debemos prepararnos para aquello. Esa es una segunda etapa después de un año que recogía, pero veramos qué más se hacía en este matrimonio en una tercera etapa. Esta tercera etapa, para basarnos, vayamos a Juan 2, 1 al 2, y dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. El versículo 2 dice, y fueron también invitados a las bodas de Jesús sus discípulos. Acá está hablando de las bodas. Esta es una referencia de esa tercera etapa de estas bodas en la antigüedad, en la época de Jesús. Esta tercera etapa es la cena de las bodas, porque hay una fiesta. Entonces Él nos va a arrebatar a nosotros y va a haber también una fiesta. Juan describe en Apocalipsis estas bodas del Cordero de Jesucristo y la novia que somos nosotros en una tercera fase. Un poco vamos a recapitular para que no nos olvidemos. ¿Qué ha sido la primera etapa? La primera etapa es el contrato que había del matrimonio por los papás con los familiares. Ahí tenía que haber un dote que pagaban y la mujer pagaba a los papás del varón. La segunda etapa, un año después, los amigos iban a recoger con sus antorchas, con su aceite a la novia, y la novia sabía con anticipación y ella se estaba preparando. La tercera etapa es la cena de las bodas, que duraba varios días. Esa es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué tenemos que saber? Porque a veces te hablan, te dicen cuándo ha sido la cena de las bodas del Cordero o cuándo va a ser. Y uno no sabe qué es. Entonces aquello está viniendo hoy en día. Y para eso tenemos que irnos preparando. En esta cena de las bodas del Cordero vamos a ver cómo hoy en día sucede. Mateo 22, 2 al 3 dice, y el reino de los cielos, ya hemos visto, ¿Mateo cuánto? es semejante. Mateo 22, 2 al 3. Ahí en tu pantalla debe estar saliendo. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. El versículo 3 dice, y envió a sus siervos
a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos predicando ahora como tú has invitado hoy día. Y dices, ven, veremos la palabra de Dios, escucha. ¿Qué te dicen? Le estás invitando, convidado a esas bodas para que ya nos preparemos. No, no quiero ir, te dicen. No, no tengo tiempo. ¿Qué me van a dar? ¿A qué voy a ir? No, tengo que ir a tantas otras cosas. ¿Qué dice el versículo 3? Dice de Mateo 22, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. Nosotros como siervos hoy día te estamos invitando y tú estás invitando a otras personas. Los estás invitando, los estás... Más estos, ¿qué te dicen? No quieren venir. Pero ¿qué hace el Señor? Es interesante. La primera fase es que el creyente puso fe en Cristo como Salvador. Nosotros hemos puesto fe, como en la foto que tenemos ahí, la primera de arriba. Y estamos nosotros, la esposita, el esposito, los hijos, tal vez los nietos, la familia entera, convirtiéndose. Entonces, hemos puesto fe en Cristo Jesús. Eso hace referencia a estas cenas del Cordero hoy en día. La dote, ¿qué es para nuestros tiempos? La dote es la paga al padre del novio. Dios Padre. Sería la sangre de Cristo derramada en el nombre de la novia. La sangre se ha derramado ¿por quién? Por nosotros, por ti y por mí. Imagínate en esa fotografía que está en la segunda, de ver a Jesucristo crucificado. Le hicieron cruzar con clavos sus manos, por ti, por mí. Y eso no es, tenemos que ver esta realidad. Él ha sido crucificado. Él ha sido atrás. Él ha sido vituperado. Él ha sido lastimado. Dice la palabra de Dios, por sus llagas fuimos sanados. Sí, Señor. Tú tal vez has visto en películas. ¿Te imaginas cómo lo han estropeado? Un látigo con clavos en la punta con fierro. Han destrozado su piel, han destrozado sus manos, han destrozado su frente, su cuerpo. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Por ti y por mí. Él pagó por adelantado. Él es misericordioso. ¿Quién puede dar a su hijo para que lo estropeen por otro? Eso no existe. Eso nadie hace. Esa es la primera fase que por fe nosotros debemos cambiar. Él nos ha salvado por esa dote. Esa iglesia que hoy en día está comprometida con Cristo a ser vigilantes en la espera del novio. Nosotros tenemos que comprometernos con Él, porque Él ha muerto por ti y por mí. A veces fácilmente podemos decir, ¡ay, qué lindo! Hoy día estoy respirando. ¿Por qué estás vida? ¿Por qué estás con vida en un día? Porque Dios te da el oxígeno. ¿Has visto cómo está demostrando Dios? En muchos países y en nuestro país, ¿qué está sucediendo? No pueden respirar por esta pandemia, ¿sí o no? ¿Qué están buscando? Equipos de oxigenación. ¿Cuánto vale un equipo? Nuestro país no puede comprar muchos. Están pagando por respirar y Dios te da a ti gratis. A mí me da gratis este oxígeno. Las mañanas le agradeces. Agradécele cada que te levantas. Enséñate a tus hijos. Enséñales a tus familiares. Agradécele a Dios por este oxígeno que respiramos. Hoy en día es difícil. Tienes que tener mucho dinero para respirar si estás con una enfermedad como esta pandemia. Por eso debemos agradecerles. Eso nos dice el Señor. Así nos habla porque es una realidad. Esta segunda fase
Y la tercera, vamos a ver, Apocalipsis 19:9 nos dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Tú eres bienaventurada, bienaventurado porque el Señor te está llamando. Amada hermanita, amado hermano, a tu pequeñita, desde el pequeñito al más grande, Apocalipsis 19:9 te dice Dios y te habla. En este día te habla y te dice, bienaventurado eres tú, te dice. Los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. A ti te está llamando, tú estás invitada a esa cena. Por eso estás ahí, por eso estás escuchando la palabra, por eso yo sé que vas a escudriñar, por eso va a haber un cambio genuino en tu vida. Y me dijo, dice, estas son palabras verdaderas de Dios. Esto no es palabra de hombre, esto no es palabra mía, no es mi cosecha, ni de ningún pastor. Esto es palabras de Dios, el Dios verdadero. Esa segunda fase que simboliza el arrebatamiento. Por eso habla de las bodas. Ahora ya sabes, la segunda fase que es el arrebatamiento. La iglesia va a ser arrebatada. Tú vas a ser arrebatado en un día no muy lejano. Recuerda lo que te digo. Como les hemos dicho los años pasados, va a suceder las pestes, va a suceder las pandemias. Y muchos no creen. ¿Sabes qué te duele? ¿Sabes qué duele? ¿Cuánto más a Dios? Tú sabes cómo se sentirá Él que te ama, que ha dado la vida por ti. Y no le escuches. Eso duele. Pero le duele más a Dios. Nosotros no somos nada. A Él le duele. Esta segunda fase simboliza ese arrebatamiento. Te dice, hijita, hijito, escúchame, te quiero llevar. Te quiero llevar para que no sufras en esta tierra esas pestes, esas enfermedades. Escúchale a Él. Es palabra de Dios. Esa fase de arrebatamiento, Él va a venir a las nubes. Y recuerda de que un tiempo corto, ya no hay tiempo, posible muchos quieran convertirse y ya sea tarde, porque dice que el Señor va a cerrar las puertas. Este es el tiempo de gracia que debes aprovecharlo. Esas bodas, esa cena a las bodas, estás invitado tú. Hoy día estás no perdiendo el tiempo. ¿Sabes qué te dice Dios? Ahí abajo hay una fotografía y has visto unas sillas y están sentados. Todo está preparado ya. El Señor te invita y te dice, ¿sabes? Ahí está. Ahí estás en todos preparado. Tú vas a estar en una silla de esas. Porque, ¿sabes? Aleluya. Si nos vamos Gloria a con Dios. Él, entraremos al milenio y a la eternidad. Amén. Pero si no, es tremendo. Aquellos que Amén. no están queriendo. Amén. Amén, gloria a Dios. Aquellos que no están en la palabra de Dios y se mofan, se burlan y no quieren estar. Tremenda va a ser cuando venga la gran tribulación y estén y fallezcan y vayan al Hades o Seol, que es el infierno, donde las camas son de gusanos y hay fuego y azufre. Eso dice la palabra de Dios. Eso es lo que te está diciendo hoy día, te invita a esta cena. Y esta cena, de aquí a un tiempo, y tiempo muy corto, recuerda lo que va a suceder. Apocalipsis 19:6-7 dice, y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, ¡aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Él reinará, como tienes una fotografía ahí. Él reinará. Amén. No será el reino que hoy crees y que hoy ves. Porque los gobernantes de todo el globo terráqueo no saben qué hacer este día. No saben qué hacer en sus gobiernos. Ahora se han dado cuenta
que ni su plata, ni el oro, ni la política, ni nadie los va a salvar. No saben qué hacer en este momento. No tienen la solución para una simple enfermedad, porque no creen en Dios, porque no oran. ¿Qué dice Apocalipsis? Y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina y Él va a reinar con nosotros inicialmente el milenio. Amén. Amén. El milenio Amén. y después del milenio veremos la eternidad, calles de oro. Aleluya. El versículo 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Bendito, bendito. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo eres, Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos. Alégrate, transmite a tu mamá, a tu papá, a tus hijos. Gocémonos, dice, y alegrémonos porque estamos con Cristo Jesús. Porque nosotros hemos doblado rodillas con Él. Amén. Amén. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque dice ahí, porque han llegado las bodas del Cordero. Está hablando bien clarito la palabra de Dios. Han llegado de aquí a un tiempo muy corto. Muchos dirán, se ha perdido. Muchos dirán, ya no está en mi casa. Muchos dirán, estaba yendo en un avión y se perdió. Muchos dirán, estábamos en la casa durmiendo. Qué raro, me di la vuelta y ya no estaba mi esposo. Otros dirán, ya no estaba mi esposa. Otros dirán, ya no está mi hijita, se fue. Otros dirán, mi hijito. Todos tenemos que estar ahí. Oremos todos en conjunto. Ayunemos y oremos. Porque Cristo viene. Se va a llevar Amén. a la novia. Gracias. Se va a llevar a la novia. Está ya todo listo. Está todo listo. Esta pandemia nos está demostrando el tiempo corto. Esas vírgenes prudentes preparan sus lámparas. Tú tienes que estar preparando siempre tu lámpara. Y el regreso de Cristo está pronto. Esa visión es fascinante. Amén. Vamos a ver un pequeño video de lo que va a suceder y está sucediendo hoy en día. Cosas que están a nivel de señales en el cielo. Señales en el cielo, y vas a ver este video que es impresionante. Señales en el cielo, porque muchos dirán cuando haya ese arrebatamiento, dirán, se los han llevado los extraterrestres, otros dirán, se los han llevado los ovnis, otros dirán, ha habido una abducción, los han jalado, por eso se han perdido. Mentira del diablo, no es así. Cristo nos llevará a nosotros, pero quieren poner confusión a nivel de Naciones Unidas y están mostrando hoy en día y se está haciendo patente aquello. Estos ovnis no son nada más ni nada menos que espíritus inmundos que están viniendo a la tierra porque están abriendo espacio para que venga nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vendrá, pero para que venga de ese tercer cielo donde está hoy en día, tiene que haber campo. Es como un presidente cuando tiene que llegar a una zona del Alto, a una zona de La Paz, que dicen, avísenles, va a venir el presidente, limpien la callecita, arreglen la multitud, esta gente que se retire. No va el presidente y todos están sucios, basureros, no, lo limpian. Mucho más para Dios. ¿Qué está sucediendo? Él va a venir del tercer cielo hasta las nubes y lo veremos, pero todo está infectado de espíritus inmundos, de estos ovnis, de estos extraterrestres que les llaman. La ciencia no quiere avisar eso. Hoy solamente está diciendo Naciones Unidas que están reconociendo a estos
ovnis y que realmente existen. No solamente es eso, la Biblia ya lo explica. Está limpiando y está haciendo limpiar Dios ese camino para venir del tercer cielo a la tierra. Y todo esté expedito. No les va a decir, espíritu inmundo, levántate por favor, va a venir Dios. No, los está botando. ¿Y ellos dónde están yendo? Amén. A la tierra. Por eso está Amén. apareciendo muchos ovnis. Ayer estaban, anteayer en el Illimani, anteayer por Achocalla. En todo el globo terráqueo se está viendo ya visible y está reconociendo Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque viene el tiempo de la gran era. Viene el tiempo de la nueva era. Vienen los Illuminati. Vamos a predicarles después de qué sucede y qué está pasando a nivel de los países. Presidentes que se están doblando rodillas para la nueva era, para pedir dinero. Pero no saben que viene Dios y los va a pisotear como tamo. Escrito está en la palabra, porque no creen en Dios, porque no doblan rodillas. Y estas cosas son espíritus Amén. inmundos que van a, Bendito Señor. a ver más. Adelante, por favor. Ve este video y tal vez los has visto algunos más. Ahora les mostraré videos tomados por celular. Este es en La Paz. Ese ovni que está cerca al Illimani y lo han tomado también. Y hay varios. Allí está el foquito que está en la parte superior. Bolivia, La Paz, Bolivia en este caso. Algunos de ellos. OVNIs en Bolivia. En plena cuarentena está apareciendo más en Bolivia y en todo el mundo. Ciudad de Cochabamba. En Cochabamba. Ahí está volando. En la noche ahí está otro al fondo. Y abajo de ellos otros más. No están volando a cierta altura. La palabra de Dios dice que son y se los va a ver con mayor frecuencia. Entonces, como pueden ver, todo esto está sucediendo. Te estamos mostrando así rápidamente. Tenemos toda la documentación para poderlos ver. Después que terminemos este seminario que estamos realizando, si tú gustas, también te podemos pasar toda esta documentación para que muestres estos espíritus inmundos. Miren qué dice este noticiero. ¿Qué dice el noticiero? El Pentágono desclasifica videos secretos de ovnis. Imagínense lo que dicen. El Pentágono nunca ha querido decir que esto es real, pero ahora lo está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué en esta pandemia? Porque ellos no saben que Cristo viene y que estos espíritus inmundos que son, y los llaman ovnis, que se pueden materializar y desmaterializar, están yendo por la faz de la tierra. Y aquí en Bolivia y en todos los países se está viendo cada día, y va a ser ahora mayor cantidad. Va a haber un momento, está escrito en la palabra, que los vamos a ver visiblemente en el piso, y los vamos a ver humanoides, está escrito en la palabra. ¿Por qué? Pero eso, porque el Señor nos dice, ese campo está abriendo de aquello que es el tercer cielo a la tierra, y estos van a caer acá. No saben dónde ir. Estos son espíritus inmundos que van a caer y van a venir más a la tierra. Adelante, por favor. Ahí está una nave que un avión del Pentágono, es un avión militar, y saca ahí entre las dos rayitas que están abajo. El avión es la parte superior. Y mire cómo trata de visualizarlo y lo persigue, lo está persiguiendo en este momento. Ahí están las letras, ¿no? De lo que dice.
¿Lo pueden ver, amados hermanos? Amén. Se puede ver. Amén. Ahí están hablando los del avión. La gran velocidad a la que va. Oh, Dios mío, qué sorpresa, dice. Estos videos, como muestran, amén. La pregunta es que hay videos que son a partir del 2014, 15, 17, pero ¿por qué hoy en día lo están manifestando que realmente existen? Porque, ya les digo, estos espíritus inmundos van a estar en esta tierra como está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué debemos decirles? Si alguna vez los ves, diles, porque muchos dicen, me he encontrado, he sido abducido por una nave, por un extraterrestre. ¿Y a qué están viniendo? Les preguntas, porque hay muchos ufólogos. Ahora esa ciencia está tremenda, ve el internet. Pero ¿qué dicen? Que están viniendo a salvar a la tierra, que están viniendo a ayudar al género humano. Mentira del diablo, eso no es así. ¿Qué tienes que preguntarle? Y tienes que decirle que dobles rodillas a Cristo Jesús. Eso no lo van a hacer. Anoche escuchaba una conversación de un extraterrestre que supuestamente lo han grabado, que tenemos también nosotros en nuestros archivos. Y le pregunta a uno de ellos y le dice, ¿quién ha creado la tierra? Le dice, si tú eres extraterrestre. Él le mira y habla en voz baja y dice, nadie ha creado. Ha aparecido de la nada, dice. Porque ellos no reconocen a Dios, porque ellos están siendo echados del tercer cielo. Tú pregúntales que doble rodilla a Cristo, no lo va a hacer. Porque estos ovnis y todos ellos saben exactamente quién es Cristo y quién es Dios. Porque Él los creó y lo han traicionado a Él. Por eso son ángeles caídos. Por lo tanto, eso es una realidad. Vamos a ir continuando. En estas parábolas, y ahí puedes ver que es una realidad de todo aquello. ¿Qué tiempo tenemos? 12 y 28. ¿Y cuánto ya estamos? Ya, entonces podemos ver Mateo 22, 12 al 14, ¿qué dice? Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? Dice, esta es la parábola de las fiestas, de las bodas. Nosotros estamos yendo a esas fiestas de las bodas. Y le dijo, el versículo 13 dice, entonces el rey le dijo a los que servían, atadle de pies y manos. Él habla claramente para que se le pueda atar, porque en esa época todos los que eran invitados tenían que ir con un traje a la boda, y era un traje blanco. Pero este invitado va como sea. Está haciendo referencia también este versículo de Mateo 22 a los hermanos en Cristo. 17. Amén. Entonces, y esa es la realidad. Entonces, Perdón, Mateo 22. 22, 12 al 14. Mateo 22, 12 al 14. Y le Gracias, dijo, amigo, pastor. ¿no? Ya está. El 13 dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué nos está diciendo acá? Echadlo, no lo va a llevar. Ahí como tenemos en la fotografía. Son esas 5 insensatas. Echadlos, sacarlos afuera. Pero dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué nos habla aquello? Nos está hablando de esta fase. Nosotros bíblicamente estamos en este momento en la sexta edad. Este 2020 en realidad es una falla. Estamos en un almanaque, en un tiempo gregoriano, romano. ¿Y por qué inclusive eso está fallado? Porque hoy estamos en el 2027, no en el 2020. Porque dicen antes de Cristo y después de Cristo. ¿Saben, hermanos, desde cuándo cuentan después de Cristo?
el Señor Jesús tenía de 7 a 9 años, ya era niño. Y ellos cuentan como si hubiese nacido. Hay una diferencia de 7 a 9 años. Por lo tanto, estaríamos en el 2027 o 29. Bueno, no nos interesa ese error, porque es romano, gregoriano. A nosotros nos interesa la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que estamos en la sexta edad, en la sexta dispensación. Estamos hoy en día terminando la sexta dispensación, terminando la sexta edad. Estamos en un periodo intermedio, en la gracia. Estamos al final, porque termina esto y entramos a la semana 70, a la gran tribulación. Estamos en ese lugar. Por eso están sucediendo todas estas cosas. Por eso esas pandemias. ¿Por qué les predicábamos que esto iba a suceder? Algunos, yo me acuerdo ahí en casa de oración, hablábamos con la amada hermana Chelita, que bendice con esa su casa para que podamos alabar y adorar. Y Amén. Gloria a Dios. y me decía, ¿cuándo este tiempo va a ser malo? Yo le decía, no. El tiempo va a ser, recuerda, en enero, en febrero, marzo. Ahí van a ser los problemas. Y claro, uno dice, ¿por qué hablas así en ese tiempo? Alguien puede decirte, ¿por qué dices esas cosas? Porque amadas, amados, escrito está en la palabra. Ora, ayuna, el Espíritu Santo te va a guiar, te va a avisar. Amén. Te va a decir. Gracias, Señor. Recuerden de aquí a unos 2 meses, esas lunas, esos eclipses que están saliendo. Es bíblico también, pero en otro momento lo veremos. Entonces, eso es lo que sucede. El rey le dijo que lo saquen porque no estaba preparado para las bodas. Y esa es una realidad. ¿Qué tenemos que hacer para estar preparados? ¿Has perdonado a todos? Haz memoria en tu mente. Posiblemente a alguien, el Señor dice y menciona en tu mente, posiblemente a alguien las has lastimado. Ve y perdónale. Ahora hay medios de comunicación por un celular si no puedes ir. Cada uno dará cuentas de sí mismo. El Señor te va a demandar y te va a decir de cada palabra que hablaste. Perdona a los demás. ¿Qué sucede en las congregaciones? El 60-70% de hermanos que van a la iglesia no saben del arrepentimiento. Van a cada domingo, van a leer un versículo y piensan que ya le van a salvar, y no es así. No conocen el arrepentimiento, no se han lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no se han arrepentido. Tenemos que dejar de hacer lo malo. Tenemos que sacar todo aquello de nosotros. Perdona a tus hijos, perdona a tus hijas. Tal vez al vecino, al hermano, al tío, al abuelo. Háblale con amor. Va a haber un cambio genuino. Por eso acá dice él, que dice, atadle de pies y manos y echado a las tinieblas. Sáquenlo de las bodas, dice. Él no se va a ir. Pero si cambias, el Señor es misericordioso. Y va a decir, yo te amo, hijita, yo te amo, hijito. Amén. Y te vas conmigo. Amén. 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 Que vive el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. ¿Qué más dice? Colosenses 3, 12 al 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia y benignidad, de humildad. Tenemos que vestirnos de humildad, de mansedumbre, de paciencia. A veces se nos va la paciencia, ¿o no? Agarrar algo y decir, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no sirves? ¿Por qué no cocinas? ¿Por qué no lavas? ¿Por qué no limpias? Tantas cosas. ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué no hay plata? ¿Por qué no arreglas? Paciencia. Perdonándonos unos a otros, dice. Porque muchos son los llamados, dice la palabra de Dios en el versículo 14 de Mateo 22, y pocos los escogidos también. Entonces tenemos que hacer un cambio genuino. Romanos 14, 12 al 13 dice, de manera que cada uno
de nosotros dará Dios cuenta de sí. Ahí está. Cada uno vamos a dar cuentas a Dios. Así que ya no nos juzguemos más unos a otros. Te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, porque esta palabra también es para mí, que ya no nos juzguemos unos a otros, sino más bien, dice Romanos 14:13, sino más bien no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ayudémoslos a los hermanos. Gloria a Dios por nuestras hermanas y hermanos que van y hoy día al que no tiene puedas darle un pan. Si tienes uno, pártelo por la mitad. Invítale al que no tiene. Porque hoy día es difícil. Estos días son difíciles. Escrito está en la palabra. Pero dice que debemos dar. Ora por ellos. Ayuna por ellos. Amén. 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 Amadas Amén. hermanas, amados hermanos, Amén. hemos llegado Gracias, Señor. a este lugar Amén. donde estamos, Mateo 22, pero sabemos que esto hay más todavía. Tenemos los videos. Quería que vean ustedes aquello que es los falsos predicadores, falsos pastores, un video pequeño también, y aquello que dicen los rabinos en Jerusalén. ¿Qué dicen con respecto a lo que está sucediendo? Ahora falta la mitad, pero veríamos en otra oportunidad también. Tal vez coordinamos para que podamos salir. Como tenemos tiempito, amadas hermanas, en estos días, podemos ver, coordinamos y damos la segunda parte de esto. Sin embargo, Amén. sí. Entonces, yo quiero bendecirles grandemente a todos y cada uno de ustedes. Cada uno, pensemos en nuestra mente. La pregunta de Dios es la siguiente. Si hoy día fuese el arrebatamiento, esta noche, porque hemos hablado, dice de las 10 a las 12, de las 12 a las 4 y así sucesivamente. Si hoy día a las 6 de la mañana, si hoy día fuese ese arrebatamiento, ¿cómo estás tú? Contéstate tú a ti mismo. ¿Cómo estás tú? ¿Estás para irte? ¿O estás para quedarte, para ir al infierno? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estamos? Por eso, amadas hermanas y amados hermanos, este es el tiempo de cambio. En este momento hagamos una oración, porque sabemos, dice el Señor, donde están dos o más de dos en mi nombre, dice, en el nombre del Señor, yo estoy allí. Por eso, Aleluya. Aleluya. ahí donde estás, te invito, te estoy viendo acá en la pantalla, lo estoy viendo a Windsor, a la hermanita Berta, Melvi, Amén. Eric, Amén. Carlos, Pastor Amén. Miqueas, hermana Sarita, estás ahí, Dios te bendiga. Amén, mi amado. Carlos, Quispe, la hermanita Graciela, bueno, y todos los hermanos, los estoy viendo aquí en pantalla. Ahí donde Amén. estás, te pido que agaches la cabecita, cierres tus ojitos, ahí donde estás, ahí donde estás. Y ora conmigo, dile, Padre amado, dile, Padre Padre Santo, amado. en el Padre nombre de Santo. nuestro Señor Jesucristo, subimos a tu presencia, nos elevamos a Gracias, ti Señor. para agradecerte por toda tu misericordia. Santísimo Padre Santo, Dios, oh Dios. Yahweh de los ejércitos, te Gracias pedimos por este perdón por tiempo. nuestras malas acciones, Señor. Gracias. Como Te podemos pedimos escuchar perdón tu por palabra. nuestros malos Gracias. pensamientos, Pedimos Señor. perdón. Te pido perdón, por Padre cuantas Santo, porque tal vez actúo pensar. mal, por mis palabras, Señor, Muchísimas gracias. por mi pensamiento, Grande Dios. Señor. Maravilloso. Ahí en tu mente perdona a tu papá, mamá, tal vez levantaste la voz a la mamá, levantaste la voz al papá, tal vez directa o Gracias. indirectamente. Dile al Señor, perdóname porque el Señor ve aquello. O tal vez tienes algún problema con algún vecino, familiar. Perdónalo, perdónalo, perdona a tu familia. No he salido. Padre Santo, dile gracias, Señor, porque el Señor te escucha y te va a hacer una criatura nueva. Y en esta inminente venida
de nuestro Señor Jesucristo a las nubes. Nos iremos con Él en ese rapto inminente. Ese rapto es una realidad, no va a cambiar. Les voy a mostrar qué sucede en estos meses que van a pasar. Aunque muchos digan, eso no va a dar. Cuando las pandemias como hoy se han cumplido, recién creerán algunos. Tal vez ya será tarde. Padre Santo, te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas y inclinas tu oído, Señor, y nos perdonas. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre Santo. A ti sea la honra, la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Padre Santo. Mas ya no vivo yo, dile. Cristo vive en mí. Mas ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Mas ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Gracias, Padre Santo. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Cubiertos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo estás. No hará ninguna pandemia, ningún virus entrará en tu casa, porque tus interiores están cubiertos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Cubiertos gracias, del abrigo bendito. precioso de Él. Dios, Estamos bajo las alas de Cristo Jesús. Estamos Dios. cubiertos. Amén. con la sangre Gloria a Dios. preciosa de Cristo. Vamos a estar contactándonos Gracias, para Señor. esta segunda Amén. prédica que podamos realizar. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Amén. Muchas gracias. Sobre la enseñanza, ¿tienen alguna preguntita tal vez? Alguno de los hermanos que nos está escuchando y los estamos viendo. Al hermano Eric también. Bendiciones, hermano. Amén. 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 Entonces voy a pasarles con Meli para que un poquito puedan coordinar y podamos ver con la hermana Chela, el pastor también. El pastor, este domingo vamos a estar predicando algo que es sumamente interesante. A las igual 11 de la mañana estaremos predicando también a partir Amén. de una palabra que es Amén. sumamente interesante. Amén, amados hermanos, les agradezco por haber escuchado esta prédica, enseñanza, y pues tenemos que ponernos en reflexión y ver que ya estamos en los tiempos finales. Sí, Señor. Todo lo que dice la palabra de Dios se está cumpliendo. Y vemos imágenes, incluso la misma ciencia que negaba todo esto está aceptando, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque en este tiempo podemos estar en un tiempo de apostasía. Hay muchos predicadores que vendrán a engañar, hay otras personas, el demonio se va a esconder de la mejor manera. Hay que tener mucho cuidado y perseverar en la palabra de Dios. Ya saben que este tema es un poco más extenso y solo hemos hecho hasta la mitad más o menos. Y bueno, también queremos agradecer porque nos han permitido todos los hermanos que están presentes, hermanos de otras congregaciones, incluso han estado hermanos de el pastor Miqueas también, incluso si nos da el permiso, podemos subir el video, porque este video ha sido grabado para poder mostrar toda la palabra de Dios mediante WhatsApp y todas las redes sociales que se pueda, para conocer y hacer entender que Señor Jesús ya está viniendo. Agradecer también a la encargada de la casa de oración, la hermanita Graciela, la hermanita Berta Gonzueta, Amén. Están Amén. congregaciones, Amén. la hermanita Sara, la hermanita Melvi, que son de otras congregaciones, Eric Pinto, Winston, de otras universidades también que están, Carlos Quispe, y bueno, agradecer a otras personas que han estado también, han estado presentes, pero tal vez de la UMSA incluso han estado, por el tiempo, por los megas, que a veces es un poco más dificultoso, pues han ido saliendo apenas ha terminado la prédica. Igual les queremos agradecer a todos, a la iglesia de Salmos, a la casa de oración y también a la Amén. Más que todo Amén. a nuestro Señor Jesucristo, porque a pesar de Aleluya. la pandemia que está viviendo el país, Amén. Gracias, estamos Señor. presentes. Agradecer Gracias, a cada uno de Padre. ustedes porque tienen en su corazón no alejarse del Señor Jesucristo, seguir ahí, estar persistiendo ante todas las dificultades. Muchas bendiciones, queridos hermanos, que Dios los bendiga y no se olviden, siempre repasen, estudien todo lo que siempre Amén. tengan ahí las Cristo ascuas, viene, porque prepárate. Cristo viene y nos debemos preparar. Muchas gracias. Aleluya. Bueno, vamos a
día Gracias, si hay Señor. otra reunión. Los invitamos también. Gracias, Padre. El día domingo vamos a hacer una reunión por vía Zoom y bueno, se va a ir igualmente tocando. Esto va a ir de la mano y encargado del pastor Miqueas, porque vamos a hacer para la iglesia del Ministerio Salmos. Muchas gracias, hermanos. Los invitamos también el domingo que puedan seguir escuchando palabra, porque estamos en los tiempos finales. Así que hay que ponernos las manos a la obra, hay que hacerlo por el medio que podamos. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén. Bendiciones. Amén. Amén, hermano.